Amigos, el texto para hoy está en el libro de Oseas, capítulo 12, y vamos a ver el versículo 10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Muchas personas ven el ministerio de los profetas como algo puramente privilegiado, y aunque sin duda el don de la profecía es un privilegio, sin embargo, conlleva una alta responsabilidad. Está de más decir que el profeta vivía lo que predicaba, porque incluso muchas veces el profeta mismo era el mensaje. Recibía misiones desafiantes, una responsabilidad presentada a través de su persona como profeta, como individuo. Las misiones que recibían no eran sencillas, porque muchas veces no se trataba solamente de hablarlas. Por eso recordarán cómo el profeta Jonás huyó de Nínive, porque sabía las implicaciones de llevar apenas un mensaje oral. Pero además el profeta también recibía instrucciones porque, como en el caso del profeta Oseas, lo que debía transmitir era un mensaje tan solemne de que Dios quería asegurarse de que el pueblo lo entendiera, que el mensaje fuera claro. Por ejemplo, en el caso de Oseas decía, a Oseas se le ordenó que se casara con una mujer prostituta y efectivamente buscó a la mujer prostituta, se casó con ella. Incluso Oseas 1:2 define a los hijos que Oseas tuvo con esta mujer como hijos de prostitución. Desde luego, esta indicación que Dios le diera al profeta captó la atención del pueblo. No podía entender el pueblo cómo un hombre santo, consagrado para un servicio santo, se casara con una mujer de esta naturaleza. Ellos lo veían como algo que no encajaba. De esa manera, cuando el pueblo le preguntaba a Oseas, intrigado de por qué hacía esto, entonces Oseas, viendo que había logrado captar la atención del pueblo, entonces le decía, yo me he casado con una mujer adúltera porque ustedes son una nación adúltera que se ha ido tras dioses ajenos, le han dado la espalda al Dios fiel, al Dios santo, quien se ha responsabilizado de ustedes, pero ustedes se han desentendido de este Dios. Esa fue la figura que el profeta vivió en carne propia para dejar claro en la mente, claro en el pensamiento de estas personas su infidelidad. Otro caso fue el de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 4 se le pidió al profeta, entre otras cosas, representar el juicio de Jerusalén, el juicio de Judá y el juicio de Israel, acostándose 390 días por el lado izquierdo. Y al terminar estos 390 días, ahora debía acostarse por el lado derecho. Y dice Ezequiel 4:5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y cuando terminaba esos 390 días acostado por el lado izquierdo, ahora dice Ezequiel 4:6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que vean cómo el profeta mismo era símbolo. Cada uno de los elementos aquí presentados, ustedes pueden leer completa la profecía en Ezequiel capítulo 4, cada uno de los elementos que Dios le pide que involucre en esta profecía, en esta proclamación, tenían un significado. El profeta mismo, los días que el hombre estuvo acostado, por un lado y por el otro, tenían un significado sobre el juicio que vendría sobre Israel. Textualmente, en Ezequiel 4:6 le dice, llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que 390 días simbolizaban 390 años. Aquí Dios
Está utilizando la figura de un día literal como símbolo de un año de 365 días. Ahora, esto nos lo presenta en términos bastante claros, como pueden darse cuenta. 390 días para los israelitas y 40 días para los habitantes de Judá. Y Oseas 12:10 entonces pueden darse cuenta con mucha claridad en nuestro texto de hoy que lo que Dios está usando es parábolas, es decir, símbolos. Por medio de los profetas usé parábolas, figuras, símbolos con un significado de gran trascendencia. Y algo muy importante es que las figuras y símbolos muchas veces estaban limitados a una zona geográfica y a una época. Pero en este caso, amigos, cuando Dios da, por ejemplo, en Daniel, símbolos que, aunque eran símbolos de una época y de un territorio, sin embargo, la interpretación de ese símbolo abarcaba hasta el mismo tiempo del fin y también abarcaba el mundo entero. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo también utiliza un evento histórico como símbolo de algo que ocurrirá en el tiempo del fin. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, viendo la majestuosidad del templo de Jerusalén, Él le dice a sus discípulos: ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. Ante esto los discípulos preguntan: ¿y cuándo será esto? Entonces el Señor Jesucristo empieza a decir cuándo van a ocurrir estas cosas y en Mateo 24:30 dice: entonces, es decir, después de que hayan ocurrido todos los eventos predichos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí en este sermón conocido como Sermón Apocalíptico, el Señor Jesús comienza hablando de ciertos eventos que concluyen con la segunda venida de Cristo, como Mateo 24:30 nos lo acaba de señalar. Sin embargo, algunas personas se preguntan: ¿lo que el Señor describió en Mateo 24 es la destrucción de Jerusalén o es la destrucción del mundo? En primer lugar, podemos notar que el Señor estaba hablando específicamente del templo de Jerusalén. Y cuando habló de la destrucción, de que no quedaría piedra sobre piedra, estaba hablando precisamente de este templo. Pero este sermón de Mateo 24 también lo registra Lucas 21. Y los versículos 20 y 21 dicen: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ahora, este pasaje que, como les decía, es una repetición del sermón del capítulo 24 de Mateo, nos dice todavía más que el Señor estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, amigos, como vimos en Mateo 24:30, el Señor no solo estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, estaba hablando de la destrucción del mundo. Y Él, así como Ezequiel, así como Oseas, utiliza un evento histórico para simbolizar un evento profético. Quiere decir entonces, en Mateo 24, aunque el Señor habló de la destrucción de Jerusalén, ese evento lo utilizó para simbolizar la destrucción del mundo que culminará con la segunda venida, tal como Mateo 24:30 nos lo dice. Así que, amigos, no tenemos necesidad de vivir con incertidumbre cuando vemos el futuro. Dios nos ha revelado las cosas que han de ocurrir. Lo único que tenemos que hacer es abrir las profecías, ver lo que Dios nos ha revelado para darnos cuenta que al ver el cumplimiento de estos eventos, lejos de vivir en incertidumbre, trae esperanza a nuestra vida. Por eso te invito, te animo a que hagas de estas profecías una guía para tu vida diaria. Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque no nos dejaste en tinieblas, sino que a través de eventos históricos nos ilustras cómo concluirá esta historia,
Quiere decir, Padre, no hemos sido abandonados a nuestra suerte y te agradecemos por ello. Por eso rogamos que con el poder de tu Santo Espíritu nos ilumines para escudriñar con detenimiento estas maravillosas profecías. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.